Ahora sí. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Dixon Rojas, pertenezco a la Universidad Yacambú. Actualmente estoy cursando la maestría en Finanzas y Negocios y estamos también cursando la materia de diseño cuantitativo de investigación con el doctor José Artigas. A continuación hablaremos sobre la población, muestras, técnicas, procesamiento y análisis de datos en un trabajo de investigación que realicé en mi especialización en finanzas, el cual trataba de los riesgos de incumplimiento de la deuda soberana emitida por el Estado venezolano durante los últimos 10 años y compararlo con las evaluaciones otorgadas por las empresas calificadoras de riesgo. Antes de empezar a hablar sobre la población y la muestra, debemos establecer cuál fue el planteamiento del problema y la importancia de la investigación. Esta investigación lo que pretende abordar de manera sencilla es la emisión de deuda soberana que realiza el Estado venezolano para financiarse el gasto público. Como bien es sabido, los estados pueden financiarse a través de la emisión de deuda soberana, recaudación de impuestos, y este es uno de los métodos más utilizados por todos los estados. ¿Qué es lo que queremos con él? Determinar si los inversionistas pueden estar tranquilos en el retorno de la inversión que realizaron en estos títulos o si por el contrario hay algún riesgo de incumplimiento de esta deuda. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que es analizar los riesgos de incumplimiento de la deuda soberana emitida por el Estado venezolano, y poseemos 4 objetivos específicos. El primero, que es determinar si la deuda soberana y su financiamiento depende en términos monetarios de los títulos valores y los recursos financieros líquidos que disponga el Estado para cumplir puntualmente con las condiciones de pago de la misma. El segundo, comprobar si las obligaciones financieras adquiridas por la República dependen del riesgo país y el riesgo soberano, los cuales son estimados por agencias calificadoras de riesgo, que se traduce en la disminución o aumento de la capacidad de pago del Estado venezolano. El tercero, diseñar un modelo econométrico que permite determinar el riesgo de cumplimiento de la deuda soberana en el país, así como su potencial económico ante una forma de financiamiento. Y el cuarto, establecer si la inversión social realizada por el Estado venezolano dependerá del apalancamiento financiero que pueda realizar mediante el gasto público. Bueno, como justificación a lo largo de los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta de que llegan informaciones de que posiblemente el Estado venezolano entre en default por el incumplimiento de los pagos. Entonces lo que queremos es determinar si realmente existe ese riesgo de impago o si por el contrario los tenedores de estos bonos o estos títulos estarán seguros del retorno de esta inversión. Dentro de las delimitaciones y limitaciones, bueno, la delimitación, la investigación se delimitará al riesgo de incumplimiento de la deuda soberana emitida por el país durante los últimos 10 años, determinándolo a través de la aplicación de modelos econométricos. Y en cuanto a las limitaciones que se obtienen en este tipo de estudios, es que el estudio se realizará de forma de recolección de datos, es decir, muchas de estas empresas calificadoras de riesgo se encuentran fuera del país y por razones de tiempo y dinero no podemos trasladarnos para realizar entrevistas directamente con ellos. Nuestra investigación se encuentra dentro de los diseños de investigación cuantitativos, los cuales se refieren al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea alcanzar con el fin de responder a un planteamiento del problema. Esto lo establece Hernández, Fernández y Batista. De igual modo lo conceden como el plan global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas recogidas a datos utilizados, análisis previsto y objetivo. El diseño de una investigación intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a preguntas planteadas de la misma. Dentro de los tipos de investigación cuantitativa, pues, encontramos 2 tipos de investigación, la experimental y la no experimental. Nos vamos a centrar en la no experimental porque es a la que se relaciona nuestro tema de investigación. Los no experimentales se desarrollan sin trabajar, manipular, direccionar e intervenir con las variables. Es decir, ocurren de hechos ya pasados de los cuales vamos a obtener alguna información para darle solución a algún problema. Se considera que una investigación es ex post facto debido a que los hechos de estudio son del pasado, ya ocurrieron y no se tiene control sobre los mismos. Por lo tanto, las variables de estudio se relacionan de forma natural entre ellas. Otro tipo de concepto de este es que la investigación ex post facto es entendida como una búsqueda sistemática y empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables. Dentro de las principales características de este tipo de investigación tenemos que respetar el fenómeno tal cual como se produce, es decir, no se manipula, no trata de controlar las variables o las condiciones del fenómeno
Y los diseños no experimentales post facto se pueden clasificar en dos tipos de categorías: los longitudinales y los transeccionales. Los transeccionales, el objetivo principal de este estudio, se centra en describir variables y analizar incidencia o interrelación en un momento determinado. Y los longitudinales recolectan información en distintos tiempos, las cuales se analizarán y darán solución a un problema en específico. El tipo de investigación a la cual nosotros estaremos abordando con el tema del riesgo de incumplimiento de la deuda soberana se puede centrar dentro de los diseños no experimentales longitudinales de tendencia. ¿Por qué? Porque este diseño de investigación se basa principalmente en examinar la población, una región, economías, entre otros, observando lo mismo en diferentes periodos de tiempo, los cuales pueden ser basados en retrospectiva y se realizan después de que los hechos ocurren como tal. Cabe destacar que estos estudios se basan en el análisis de diferentes actitudes y se aplican para un método investigativo. Una vez determinado el tipo de investigación que realizaremos, tenemos que analizar la población y la muestra. La población es definida como el conjunto de todos los casos que concuerdan en una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en muchos casos de investigación es que no se establece bien la población a la cual nos vamos a hacer referencia. Es decir, tenemos que establecer con claridad las características de la población, con el objetivo de delimitar cuáles serán los casos de estudio a realizar. Dentro de nuestro caso de investigación de riesgo de incumplimiento, la población la investigación a desarrollar de la población estará conformada por la emisión de deuda soberana por parte del Estado venezolano y sus empresas durante los últimos 10 años, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Al seleccionar la población, debemos evitar 3 errores que pueden presentarse. Uno, que es desestimar o elegir casos que no son parte de la muestra. 2, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. La muestra en esencia es un subgrupo de la población, es decir, son elementos que pertenecen a un conjunto definido. Dentro de las muestras podemos establecer 2 tipos: la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Las muestras probabilísticas son las que se determinan al azar, es decir, yo puedo tomar a varias muestras de la población y cada una me debería arrojar resultados similares al analizarla. Y las muestras no probabilísticas dependerán no de la probabilidad, sino del tema de estudio que queramos realizar, es decir, nos centraremos de acuerdo a la necesidad del estudio. Para nuestro caso, para el caso de los riesgos de incumplimiento, la muestra entrará dentro de las no probabilísticas, es decir, porque nosotros estamos delimitando o extrayendo lo que nos es necesario para nuestro estudio. Nuestra muestra estará definida por los títulos valores de deuda soberana emitidos por el Estado venezolano y sus empresas durante los últimos 10 años en moneda extranjera y con una cotización a nivel internacional. Como pueden ver, estamos delimitando a que son solo los títulos en moneda extranjera y que tienen una cotización a nivel internacional. Los títulos en moneda nacional y los que no tengan alguna cotización a nivel internacional no son de importancia en este estudio a realizar. En cuanto a la confiabilidad, se refiere a que un estudio es confiable cuando puede ser comprobado aplicando la misma metodología a varios instrumentos, y a varios tipos de población y muestra. En cuanto a la validez, decimos que se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable o pretende medir. Tenemos varios tipos de validez. 1, la validez de contenido. 2, la validez de criterio, las cuales la validez de contenido es el dominio que se presenta en un contenido específico. La validez de criterio se establece al comparar resultados con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Dentro de nuestro caso de estudio, se puede establecer la validez de criterio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una comparación con las evaluaciones realizadas por las empresas calificadoras de riesgo sobre la deuda soberana. Otro tipo de validez es la validez de constructo. Este tipo de validez se trata de realizar comparaciones con teorías ya predeterminadas, ya establecidas. Es decir,
que nuestros estudios estén en base a una teoría ya, ya relacionada o ya comprobada. Nuestro caso de estudio también se centra en este tipo de validez, porque nosotros llevaremos a cabo teorías, las cuales comprobaremos, como son la implantación de modelos econométricos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Bueno, consiste en obtener información de los atributos, cualidades y lo más importante de nuestros casos de estudio. Dentro de las técnicas de recolección de datos más usadas encontramos los cuestionarios, que consisten en un conjunto de preguntas respecto a una variable para medir cualidades y resolver problemas y hipótesis. Es una de las más usadas para los trabajos de investigación. La segunda, que es la escala de actitud, que está relacionada con el comportamiento que se mantiene en torno a objetos o conceptos que se hacen referencia. El análisis de contenido cuantitativo, que es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera objetiva. La observación, que es un método de recolección de datos a través de la experiencia y es sistemático. Las pruebas estandarizadas inventarias, que miden variables específicas como la personalidad, el razonamiento matemático, entre otros. Datos secundarios, que son los que implican la revisión de cierta bibliografía, de documentos ya establecidos o de investigaciones antes predeterminadas. Nuestra investigación se va a centrar principalmente en datos secundarios. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la información que nos suministra tanto el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, las empresas calificadoras de riesgo, para determinar el riesgo de incumplimiento de la deuda soberana. Otro instrumento son los instrumentos mecánicos electrónicos. Es decir, estos son instrumentos ya generados para medir algún problema, como por ejemplo la pistola que mide la velocidad de un vehículo, entre otros. Instrumentos y procedimientos propios de cada disciplina. En cada tema de estudio se puede hablar instrumentos propios de cada tipo de problema a solucionar. Bueno, como ya venía anunciándoles, dentro de nuestra investigación de los riesgos de incumplimiento, estaremos utilizando los datos secundarios, que son los que recolectan información de libros, tesis, manuales, folletos de internet, y la revisión de la información del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas, así como de las empresas calificadoras de riesgo. ¿Se pueden utilizar varios tipos de instrumentos para la recolección de datos? Sí, se pueden utilizar varios instrumentos, los cuales tendremos que determinar de acuerdo a nuestro tipo de investigación. Técnica de procesamiento de datos. Una vez recolectados todos los datos, es necesario procesarlos para obtener matrices que nos permitan determinar y darle solución a los problemas del estudio. Actualmente la mayoría de las técnicas de procesamiento de datos se realizan a través de la computación. Fernández y Batista establecen unas fases para llevar a cabo el proceso de recolección de datos y en las técnicas de procesamiento del mismo. La fase 1, que es seleccionar el software apropiado para analizar los datos. La fase 2, que es ejecutar los programas. La fase 3, que es explorar los datos, analizar las expectativas de los datos con la variable y visualizar los datos de las variables. La fase 4, que es evaluar la confiabilidad y validez logradas por los instrumentos de medición. La 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. La 6, realizar análisis adicionales. Y la 7, preparar los resultados para presentar tablas, gráficas, figuras, cuadros, que es donde obtendremos las posibles soluciones a los problemas planteados dentro del tema de investigación. Las técnicas que utilizaremos para el proceso de nuestra investigación, una vez obtenidos los datos, se generarán variables las cuales tienen características específicas y lo que se busca es la relación entre cada una de ellas. Para ello utilizaremos modelos o diseñaremos modelos econométricos que lo que nos permiten es explicar una variable respecto a otra en la parte económica. Una vez se establezcan todos estos modelos econométricos, podemos desarrollar el procesamiento y el análisis de datos, obteniendo el resultado de si existe riesgo de incumplimiento de la deuda soberana emitido por el Estado venezolano durante los últimos años y compararlo con las evaluaciones otorgadas por las empresas calificadoras de riesgo. Espero haya sido de su agrado la presente exposición y muchas gracias y saludos a todos.